Bueno, vamos entonces a explicar cómo se realiza la elaboración del panorama de factores de riesgo. Lo primero es que para elaborar este panorama hay que tener en cuenta esta tabla que les estoy mostrando, la cual habla de variables. Dentro de esas variables está la probabilidad de que suceda el suceso, la exposición frente al factor de riesgo y las consecuencias que dicho factor de riesgo puede tener para la salud y la integridad. Se diferencian entonces por las siglas P, E y C. Dentro de esas variables hay unas condiciones. ¿Cómo así? Hay una condición máxima, por ejemplo, de probabilidad del suceso, hay una condición continua de exposición, hay una condición fatal de consecuencias. Así como hay máxima, hay otras condiciones para la variable de probabilidad, hay otras para la variable de exposición y hay otras para la variable de condición de consecuencias. Tenemos el indicador de accidentalidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser probable que pase eso. En cuanto a indicadores máximos, altos, medios y bajos para enfermedad. En cuanto a indicador de accidentalidad para la otra variable, puede ser muchas veces al día, una vez por semana, una vez al mes. Y en indicador para enfermedad, entonces acá está, más de 8 horas, entre 5 y menos de 8 horas, entre 2 y menos de 5 horas, entre 1 y menos de 2 horas. Para la parte de las consecuencias tenemos entonces lo mismo, en indicador de accidentalidad tenemos que puede haber desastres, y en cuanto a enfermedad eso sería una patología irreversible a largo plazo. Puede haber un indicador de accidentalidad grave, que en cuanto a enfermedad sería una causa sospechosa de patología irreversible, y así con las otras dos que vemos en la parte inferior. Esto que les estoy contando es a manera netamente de información. En realidad lo que nosotros más nos vamos a enfocar es en la parte de los valores. ¿Cómo así? Si por ejemplo en un ejercicio que yo les ponga vamos a mirar que hay una probabilidad de que ese suceso pase en un grado alto, entonces usted se pone en alto y va a observar que la valoración para alto sería el número 7. Si yo, por ejemplo, en un ejercicio le pongo que hay una exposición al factor de riesgo entre 2 horas al día, entonces usted se ubica, dice que para entre 2 horas sería un número 4. Y si en la consecuencia usted, por ejemplo, en el caso dice o lee que hay una consecuencia que puede generar invalidez, entonces usted se va a la variable y eso le genera el número 6. Todas estas variables, muchachos, se van combinando. Entonces, por ejemplo, el indicador para accidentalidad o el indicador para enfermedad tiene el valor en esta columna, por eso usted debe de leer muy bien todo lo que está acá especificado, pues para que se pueda ubicar. Esta información que les estoy dando es supremamente importante para diligenciar este formato. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos, por ejemplo, que yo les doy un grupo de factor de riesgo, en este caso digamos el biológico, entonces usted lo consigna acá. Factor de riesgo código siempre le vamos a poner no aplica porque eso como tal es un factor que cada empresa le pone. Fuente de factor de riesgo, digamos que en un caso que yo les dé, les digo que los factores de riesgo para esta parte del biológico son los microorganismos. Esto es solamente un ejemplo. Todo esto tiene que ir de la mano a los casos como tal que yo les ponga. Sección afectada, podemos decir que en el caso yo les digo que en el área de inyectología se están presentando riesgos biológicos por microorganismos, entonces en sección afectada pone área de inyectología. Resulta que en esa área de inyectología hay un puesto afectado y es el puesto de inyecciones, entonces en puestos afectados ponemos 1 y resulta que en ese puesto de inyecciones hay 3 personas que trabajan ahí. Ojo con esto, una cosa es el puesto afectado y otra cosa el número de expuestos. Para este caso del ejemplo les estoy diciendo que en la parte de inyectología hay un área de inyecciones, pero que 3 son las personas que inyectan.
Aquí vamos entonces para el grado de peligro. Miren que están las mismas letras que veíamos en la tabla como tal anterior. La P de probabilidad, la E de exposición y la C de consecuencia. Usted siempre en el grado de peligro va a poner los valores y los va a multiplicar para que el resultado lo ponga acá. GP traduce resultado, grado de peligro. Tengamos en cuenta entonces, hay un área de inyectología donde se están presentando factores de riesgo biológico por microorganismos. Hay un área dentro de inyectología que es el área de inyectables donde 3 personas están expuestas ahí. Resulta que yo les digo que la probabilidad de que esas personas tengan un accidente por el riesgo biológico es una probabilidad media. Entonces usted se va para probabilidad, mira media y mira que el valor de medio es 4. Entonces ese 4 lo pone en la P. Yo le digo como tal que esas personas tienen una exposición a ese factor de riesgo por más de 8 horas diarias. Entonces usted se va a exposición, mira más de 8 horas diarias y encuentra el 10. Ese 10 lo pone acá. Y luego tiene que, yo le digo en un caso que la consecuencia puede ser una consecuencia de una incapacidad temporal. Se va para consecuencias, mira incapacidad temporal y ahí mira que la valoración es 1. Lo pone acá. Acuérdese que esos valores usted los multiplica para hacer el grado de peligro. Entonces 4 por 10 por 1 nos da 40. ¿Qué hago con ese resultado? Ese resultado me está diciendo que las personas en este ejemplo tienen un grado de peligro de 40 referente a todo lo que tiene que ver con los factores de riesgos biológicos. A usted entonces en esta parte se le pide que dé como unas observaciones en cuanto a cómo corregir ese factor de riesgo y se lo piden desde 3 variables, F fuente, M medio y H hombre. Esta F fuente es la misma de acá. ¿Listo? Todo está acá. Si acá, por ejemplo, le estoy diciendo que usted va a controlar el factor de riesgo desde la fuente, entonces usted se remite acá que le están diciendo que la fuente son los microorganismos. Si usted lo va a controlar desde el medio, es desde el entorno. Y si lo va a controlar desde el hombre, es desde las acciones que cada trabajador o que cada expuesto va a tener para poder corregir dicho factor. Digamos, acá es ya muy subjetivo, o sea, muy de cada quien el método de control instalado. Usted puede poner hombre, puede poner medio o puede poner fuente, no hay ningún problema porque todos piensan diferente. ¿Qué es lo que hay que mirar? Que solamente me pone una variable. ¿Yo qué haría? Yo haría un control desde la fuente, o sea, desde los microorganismos. Entonces le pongo aquí una X. Cuando hablamos acá del método de control recomendado, entonces empiezo a escribir cómo controlaría yo esa fuente. ¿Yo qué pondría? Hacer limpieza adecuada del área de microorganismos para evitar contaminación por medio de ellos. ¿Sí? Entonces a lo que yo voy es, esta parte inicial hasta acá a todos les debe dar igual porque todo sale de la tabla y del caso que yo les vaya a dar. Esto de método de control instalado es muy de cada quien, acuérdese, la fuente es la misma de acá, el medio es todo lo del entorno y el hombre es todas las acciones que las personas expuestas deban de tener. El encabezado entonces es de acuerdo también al caso como tal. Muchas gracias.